cómo crear tu hoja de ruta narrativa para contar más y mejor. Si llegaste hasta acá, narradora, entiendo que sos una mujer con un deseo, con un anhelo ferviente por contar, por escribir, por transmitir. Así que quiero decirte que estás en el lugar correcto, que para mí el método de la narrativa consciente es en sí mismo un camino de largo aliento y con dulces frutos sobre el final. Este es mi camino y es el camino de todas las narradoras conscientes que se capacitan conmigo, tanto en los talleres como en los programas de entrenamiento y formación, con lo cual sé, porque lo puedo ver en mí y porque lo puedo ver en ellas, que sí funciona. 3 preguntas, eje, grandes, ya lo hablamos. ¿Dónde estoy? Para sacar la foto de dónde estoy hoy, aquí y ahora con mi narrativa, tanto en mis relatos externos como en mis relatos internos, a dónde voy, para calibrar la brújula, para fijar el norte, el nuevo norte, si es que hasta ahora no le estoy haciendo caso a mis anhelos genuinos, reales, a el anhelo, al elemento fuego, al de verdad y no al de reemplazo. Y nos queda cómo recuperar la magia interlineada para el camino, porque además está decirle que el camino es de largo aliento, es un camino espiralado, a veces subiendo, a veces bajando, con curvas, con baches, con claros, con manos amigas y con algunos inconvenientes muchas veces. Entonces necesitamos conectar con la magia interlineada de nuestros relatos, con esas señales que nos llegan y que podemos poner en palabras y sentirlas para que ese camino sea gozoso. Porque en definitiva se trata del camino. Dice Mili Pochat, que es una artista a la que sigo y me gusta mucho, que la obra es sobra del proceso. El anhelo como norte, para mirarlo, para ajustar la brújula, para decidir cuál es mi siguiente paso y el que le siga y el que le siga. Pero en realidad lo que hace a una narradora consciente poder contar más y mejor son los pasos del camino, el paso a paso. Que cuanto más gozoso sea y más conectado sea, mejor será. Para eso sirven los anhelos, para fijar un rumbo. Pero luego la magia sucede en el camino. Entonces, ¿cómo recuperar la magia interlineada para los renglones del camino? Bibidi, babidi, bu. Acá vamos a conectar con los cuentos, con un cuento en particular, que es un cuento clásico, para poder mirarnos en el espejo de los cuentos, que es un gran recurso que toda narradora consciente debe tener, porque los cuentos nos traen símbolos, nos traen información que rebotan directamente en nuestros relatos y nos hacen ver cosas que de otra manera no podemos ver. Para eso nos sirven el espejo de los cuentos. Y para poder mirarnos en ellos, tenemos que decirle sí a lo que ellos piden. Rendirnos a nuestra realidad, decirle que sí a lo que es, dejar de pelearnos con lo que es. Lo único que podemos cambiar es lo que nosotros hacemos con lo que es. Pero lo que es. Tenemos que partir diciéndole que sí. Tenemos que correr el velo invisible que nos separa del infinito de posibles. En una visión más 3D y más humana, estamos muy acostumbradas a que el imprevisto, a que la sorpresa negativa, entre mil comillas, a que todo lo que nos sucede es tomado como algo que nos impide avanzar. Cuando en realidad el universo o la energía en la que sea que creas como regente de todo lo que está conectado, nos da situaciones, nos da un infinito de posibles. Y lo único que podemos cambiar nosotros y en lo único que tenemos control y decisión es lo que nosotros hacemos con lo que el universo nos provee. Y también con la actitud que nosotros tengamos para ir a buscar aquello
que el universo está proveyendo sin nombre y apellido, podríamos decir. Entonces, correr ese velo invisible que nos separa del infinito de posibilidad. Y entregar todos nuestros átomos a la magia. Disponernos a una metamorfosis. Creer en ella. A esta altura del entrenamiento, te digo que como narradora consciente tenés que acceder a ese registro, a poder creer en ese hilo invisible que va conectando los mojones del camino y que nos excede, que es algo que viene de otro lugar y que nos hace creer en esa magia. No sé si podrás conectar con todo esto que te digo si no crees en la magia, pero sí me animo a que quizá con esto pueda convencerte. Vamos a analizar un cuento clásico que, lejos de todas las críticas que se le hagan a los cuentos clásicos, siempre digo que el cuento clásico es una posibilidad. Es un mundo repleto de simbología. Luego, las lecturas que nosotros podamos hacerle y el material que nosotros podamos sacar de él y aquello que nos interpele en lo personal es otra cosa. Pero el cuento clásico, objetivamente mirado, es una posibilidad. Maravillosa, me atrevo a agregar. Una vez que nos entregamos enteras a la magia del espejo de los cuentos, nos sumergimos en un clásico Cenicienta y en su escena, para mí, más importante, central y increíble, que es cuando a Cenicienta la visita el hada madrina. Es una escena repleta de simbolismo y de significado, de principio a fin, por eso que la voy a desmenuzar. Y sí, tomo la versión Disney, hay otras versiones, por supuesto, Disney es una de las tantas y adaptada, pero te digo que con la versión Disney ya podemos hacer frascos y frascos de dulce. Si ustedes recuerdan, el hada madrina aparece en la vida de esta muchacha en el momento del desahucio. Cenicienta era una muchacha increíblemente alegre, increíblemente optimista. Ella sí que veía el infinito de posibles, a pesar de tener una vida, digamos, no tan buena, de recibir maltrato, de ser, que se le hayan cometido muchísimas injusticias y demás. Ella, no obstante eso, era alegre, se hacía amiga de los pájaros y de los ratoncillos y cantaba y demás. Y aún así llegó un momento en donde dijo, no puedo más. Desahucio absoluto, me rindo, dijo Cenicienta, y eso abrió un portal. Cuando nos rendimos a lo que es y dejamos de resistirlo, y sí, estoy queriendo insinuar que a veces la alegría desmedida frente a las circunstancias es un poco de resistencia, aunque la prensa aconseje lo contrario. Cuando nos rendimos, cuando lo que es. En el caso de Cenicienta, era víctima de abuso, de injusticias, etc. Cuando pudo rendirse a la realidad, se abrió un portal y apareció el hada madrina, y ella le dijo al hada, ya no puedo creer en nada, rendida totalmente. Y el hada le contesta, o sea, la magia encarnada en ese personaje tiernón que nos da mucha, pero mucha ternura, le dice, en nada, mi niña. Tonterías. Si hubieras perdido toda la fe, yo no estaría aquí y aquí estoy. Ese ser mágico, que lo ponemos afuera y le damos todas estas características Disney, hermosas para mí, en realidad está dentro nuestro. Es la magia que nos habita. Es eso que nos mantiene
sosteniendo la fe, viendo la posibilidad aún en el peor escenario. Pero no basta con eso. Entonces dice la magia, el hada. Tenemos que darnos prisa, la magia tarda un poco. Ya nos está dando una pista que solo con la fe no hacemos nada. Sigo hablando de narrativa, narradora, aclaro por las dudas, aunque también aplica para la vida. La magia que nos habita sabe que es necesario salir del modo víctima. Una vez que nos rendimos a lo que es, que decimos, que aceptamos la realidad tal y como es, tenemos que salir del modo víctima, de la queja, para accionar. La magia nos pide un paso. Las cosas que anhelamos solo sucederán con intención, con disposición y con trabajo. Y esas tres cosas se activan con movimiento. Si yo me quedo siempre en el lugar que estoy, no puedo pretender ningún cambio positivo en mi narrativa. Si yo no hago nada de lo que les estuve sugiriendo, video tras video, llevar renglones de bitácora, preguntarme esto, contestarlo, bajarlo a la tierra, al papel, sacarlo del estado gaseoso de la mente. Si yo no lo hago, o sea, si sigo insistiendo con mi postura, si no hago ese movimiento, ese cambio de hacer algo diferente, difícilmente la magia opere. Entonces, ¿le estoy dedicando tiempo y energía a mejorar mi narrativa? A ver, volvamos al éter, al germen, ¿se acuerdan? ¿Para qué era que quería contar eso que quería contar? Y acá es necesario volver a mi propósito narrativo. ¿Por qué me empeño en contar? Seguramente hay algo que yo crea valioso decir, pero en tanto y en cuanto no diga eso que creo valioso decir y llene mis relatos de muchas otras cosas, va a haber una insatisfacción. La solución entonces a esto también está dentro tuyo. ¿Para qué querés contar? ¿Para qué? Ojo, no por qué. Estoy hablando acá del propósito narrativo. Volviendo al ejemplo del libro. Quiero escribir un libro para contar mi historia, para inspirar y motivar, para que otras mujeres a las que le hayan pasado lo mismo o similar que cuento en el libro puedan tomarlo de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de vuelta, a veces perdemos de vista nuestra varita. Entonces, tenemos que reconectar con lo que nos gatilla la esperanza activa. La esperanza activa es tener fe, ¿sí? Y también dar un primer pasito, guiadas por esa fe. Entonces, ¿qué gatilla esa esperanza activa? ¿Qué me pone en movimiento? ¿Cuánto de eso estoy haciendo hoy? Y acá, algo muy importante para decir es que la narradora consciente es consciente de todas sus partes. Para contar más y mejor, no basta solo con sentarme a escribir. Tengo que lograr un equilibrio en mi vida, en el sentido de que cómo está mi cuerpo, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo por él? ¿Llego al agotamiento? Porque si yo no estoy haciendo nada por mi cuerpo, no estoy moviendo mis energías y trabajo hasta el agotamiento, difícilmente cuando me sienta a escribir pueda escribir algo diferente, escribir algo que me haga sentido. Entonces, ¿cómo llegamos al momento de la escritura cuando nos disponemos a escribir? También es muy importante. Entonces, de las cosas que me gustan, de las cosas que me hacen bien, de las cosas que mueven mi energía, de las cosas que me vitalizan, de lo que me inspira y motiva, ¿cuánto estoy haciendo? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? Preguntas, narradora. Preguntas que merecen tu respuesta honesta. Seguimos con el cuento. A ver, las palabras mágicas, ¿cuáles eran? Dice la magia que te habita.
el poder de las palabras. No da lo mismo decir una palabra que otra. Elegirlas es de narradora consciente. De la expresión, de significar y de formular en esas palabras elegidas con conciencia. Entonces, ojo con la palabra nada, que es una de las que usó Cenicienta, pero también es una palabra que se usa mucho en los relatos más coloquiales, quizá más modernos, entre mil comillas, en donde nada, tipo nada, nada, nada. Ojo con las palabras que elegimos y suena una sirena, parece que la hubiese contratado. Ojo, nada, en serio. Cielos, si solo son 3, la vara falló otra vez, dijo el hada. El hada madrina lo vuelve a intentar, persiste. La magia no es agitar la varita y ya. No. La magia se trabaja. Se trabaja acceder a la magia a través de cultivar mi creer y también una vez que sintonizamos, es como una radio, con el dial de la magia, tenemos que sostenerlo en el camino para que el dial no se me corra. Vivir en conexión, vivir conectada. Volver a conectar cuando nos desconectamos, porque como humanas nos pasa a todas. Y confiar con la insistencia, hacerlo 1, 2, que sí va a salir. En ningún momento el hada se planteó que no lo iba a poder lograr. Simplemente supo en ese momento que había que volverlo a intentar. Y como es bueno variar, dijo también el hada, y convierte al caballo en cochero. Y acá es interesante ver cómo a veces la lógica, el sentido común y todas esas cosas con las que estamos un poco chipeados, que dirían que si ya tengo un caballo, lo use como caballo. El hada nos enseña que a veces cambiar de perspectiva y convertir al caballo en cochero enriquece y amplía la mirada. Genera otra cosa para aplicarlo. Sigo hablando de la narrativa, aunque también aplica para la vida. Cenicienta veía cómo cambiaba todo a su alrededor, cómo todo era magnífico, cómo empezaban a haber posibilidades, cómo se abrían portales donde antes había muros. Y ella estaba profundamente agradecida a lo que sucedía a su alrededor, pero quería más y se atrevió a pedirlo. Tuvo que desearlo expresamente. Y de vuelta, conecto con lo que decíamos cuando hablábamos del norte, del anhelo. Qué importante que es que ese anhelo sea realmente lo que deseo y formularlo tal y como lo deseo y no acomodar el anhelo a lo posible, a lo conveniente, a que sí, no. El deseo es fuego, el anhelo es fuego, tal y como lo deseo. Así lo tengo que formular. El cómo es de otro momento de este camino. Se atrevió a desear exactamente lo que deseaba, completamente lo que deseaba. No se conformó con que su entorno se modificara y se abrieran las posibilidades, sino que también quería su vestido. Y entonces preguntarte, ¿qué pedís exactamente cuando pedís? ¿Te limitas o te editas en el pedir, en el anhelo, en el deseo? Esto lo trabajamos en el segundo video, pero está bueno volver a preguntártelo en esta instancia. Dice Cenicienta, un sueño maravilloso hecho realidad. Cuidado, no dura para siempre, contestó el hada, y esto es un símbolo de que nada se talla en piedra, cuando de magia interlineada se trata. Entonces, ¿actualizás el relato de tus anhelos? Este parar a mirarnos que hacemos para llegar a trazar la hoja de ruta narrativa es, aunque lo hacemos en movimiento, interpelándonos con preguntas y moviendo mucho, mucho, mucho los fondos, es una foto. Hay que hacerlo periódicamente. Una vez por año mínimo, pero podés hacerlo más. Porque los anhelos no se tallan en piedra. Lo que hoy deseo con todo mi ser y me marca el norte, puedo no desearlo dentro de 6 meses, posiblemente era lo que deseaba hace 5 años. Entonces hay que actualizar el relato de los anhelos, porque si no nos quedamos atrapadas
en un deseo que ya no nos pertenece, que no podemos cumplir, primero porque no lo deseamos de verdad, entonces posiblemente no lo podamos cumplir, y segundo porque no actualizamos ese relato. Entonces volver a preguntarnos cuál es mi verdadero anhelo. Sigo hablando de narrativa, aunque también aplica para la vida. Para destruir el mito de la inferioridad, una mujer necesita llevar consigo la espada de su propia verdad y afilarla en la piedra del discernimiento. Dado que los mitos patriarcales han oscurecido gran parte de la verdad de las mujeres, éstas tendrán que desarrollar nuevas formas, estilos y lenguajes para expresar su conocimiento. Una mujer ha de encontrar su propia voz. Esta es una frase genial de Maureen Murdoch. Y la pregunta acá es, ¿encontraste tu propia voz? Si estás en camino, si la estás buscando, bien. Si ya la encontraste, genial. Si ni siquiera la estás buscando, narradora, te tenés que poner manos a la obra. Sí o sí. ¿Cómo te sentís en este momento, en una palabra? ¿Cómo te sentís? Y acá te invito a conversar. Si me querés mandar por mail, en el final de este video te voy a dar mis puentes de contacto y contarme cuáles son tus desafíos narrativos hoy. Me encantará leerte. Me encantará. El intercambio, el ida y vuelta, el contar, siempre me gusta. Y a su vez contarte también que yo hago consultorías narrativas. O sea, esto que podés hacer vos, solita tu alma, todo este recorrido de hoja de ruta narrativa que podés hacer de manera autogestiva, también lo podés hacer en compañía de esta servidora, porque hago consultoría narrativa para ayudarte a encontrar tu norte, para ayudarte a ver dónde estás hoy y para ayudarte a trazar el camino, la hoja de ruta. Lo importante es el diagnóstico. A veces nos centramos tanto en que no podemos, que no nos animamos a dar un paso atrás y mirar cuál es de verdad el inconveniente. Una vez que traemos a la conciencia cuál es de verdad el inconveniente, podemos avanzar sobre la solución. Bien, ¿cómo plasmar todo esto en una hoja de ruta narrativa? Y te pregunto, ¿probaste con un mandala? Del centro hacia afuera. Empecemos con el espacio vacío y sus infinitas posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque el mandala que te voy a invitar a que hagas, tomando una hoja en blanco, con todo el simbolismo que tiene una hoja en blanco, va a tener un agujerito en el medio, del tamaño que te salga, que nunca es casual, que representa el vacío que siempre está y que difícilmente se llena con nada. El centro es vacío, es movimiento, es orgánico y a la vez que vacío es infinito. Allí todo es mutable. Nada puede fijarse ni siquiera en una foto. Hay silencio. En cambio, en la periferia del mandala es un lugar más estable, es una forma, un recorte, es donde habita la palabra y el lenguaje, del centro, de ese lugar mutable en donde nada se queda quieto, en donde hay vacío e infinito, en donde todo es móvil y orgánico, salta la palabra a la periferia en donde sí se estampa y tiene cierto carácter fijo, aunque también llegado un tiempo, todo lo que escribimos en la periferia se disuelve en el centro. El centro se manifiesta y despliega en la periferia se disuelve y desaparece en el centro. Por eso, la forma del mandala para plasmar materialmente tu hoja de ruta narrativa, como narradora consciente, es perfecta. El mandala es un espacio ritual en sí mismo, delimita un espacio sagrado. Y vamos más allá. Esta polaridad es desde una óptica, que también es un recorte, desde otra perspectiva. No hay polaridad, no hay centro, periferia, periferia, centro, sino que hay una perfecta integración, como el caduceo de Mercurio, no sé si lo tienen. Si no, les pido que lo googlen y busquen esa imagen.
Las serpientes se parecen entrelazadas en la vara. En realidad, el símbolo es que están integradas, que eran serpientes que estaban a punto de devorarse una con otra y cuando tiraron la vara se enroscaron en ella y pudieron integrarse en vez de devorarse. Y esto es muy simbólico y representativo, porque ese vacío que siempre está, que es mutable, que es infinito, que es orgánico, que es móvil y demás, no se devora la periferia. Y la periferia, que es fija, que es palabra, que es lenguaje, que es significado, no es más importante que el centro. Se retroalimentan y van sucediendo en simultáneo y al unísono las dos. Es un espacio generador, ese vacío central, donde puede estar el todo y manifestarse en la periferia. Más o menos así sería el lugar donde tenés que plasmar artísticamente tu mandala de hoja de ruta narrativa. En el centro, deja el agujerito, no pongas nada. Desde ahí partís, desde toda esa mutabilidad. Y en la periferia te invito a que pongas las respuestas que te diste en este camino, las palabras de poder que necesitas y las claves para que cada vez que veas a tu mandala, hoja de ruta narrativa, recuerdes cuál es tu anhelo, de dónde partiste y cómo recuperas esa magia interlineada. Cómo te conectás con la magia de todos los días. Del centro hacia afuera. Empecemos con ese espacio vacío y sus infinitas posibilidades. Y luego la periferia nutrida, como te decía recién, de respuestas a nuestras preguntas, palabras y frases de poder, la mirada actualizada, las notas mentales, los en caso de emergencia rompa el vidrio, o sea, estos tips para reconectar con la magia, para reconectar con lo que te mueve, para reconectar con la esperanza activa. Y el norte, te preguntarás, ¿dónde ponemos el norte? El norte está ahí, en el corazón. Todos los caminos son lo mismo, no llevan a ninguna parte, son caminos que van por el matorral, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje, mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Esta es una cita de las enseñanzas de don Juan Carlos Castaneda. Es el autor. Lo importante, narradora, que puedas plasmar en ese mandala todas las conclusiones relevantes de haber pasado por el cuerpo este camino. Y que te sirva cada vez que lo veas para recordar cuál es tu camino, cuál es ese camino que tiene corazón y que tiene como norte el deseo genuino, el real, y no otro de reemplazo. Y de vuelta, estoy hablando de narrativa, pero también aplica para la vida. ¿Cómo te fue en este camino? Me encantaría que me lo cuentes. Me encanta tener puentes de ida y vuelta con mis narradoras. Contame qué te siento al contame@mundopim.com.ar o @mundopim, que es donde me encontrás en Instagram. Me va a encantar leerte y gracias enorme por llegar hasta acá, hasta este lugar. Yo soy Romy Nucci, soy escritora, soy narradora de espacios, soy mentora de narrativa consciente y con todo lo que hago, escribiendo, facilitando, dando talleres y dando programas, lo que hago es acompañar a las mujeres con la vocación y el deseo de contar, de escribir y de transmitir en sus caminos narrativos. Abrazo enorme.